días, saludos República Dominicana, que estamos un jueves 8 es ya. Ramón Emilio. Buenos días, Ivonne. Buenos días, estamos a 8 ya, en la antesala de este fin de semana. 8 de julio. 8 de julio. Avanza el tiempo. Avanzamos rápido. Así es. Y seguimos igual con muchas informaciones. Hoy de manera importante se conocerá la medida de coerción para el caso Medusa. Y hay muchas debe estar empezando en este momento, estaba fijado para las 10. Para las 10 de la mañana, o sea, hay muchas expectativas, no se va a televisar, se ha seguido insistiendo. La verdad que la suerte de Jan Alain, yo creo que Jan Alain es un azaroso, en el buen sentido, para que no piensen, porque la gente entiende que cuando tú dices azaroso es que tú estás así insultando, no, es que la suerte como que por lo menos en este tramo de su vida no le está sonriendo. Porque escribe una carta, yo me imagino que querrá un poco cambiar todo. Yo digo que para un asunto de imagen y de relaciones públicas, y envió una carta, la envió en esta ocasión a Alicia Ortega, con la mala suerte. O digamos que... Él estará numerando, porque hubo una carta al presidente. Sí, no, él hizo una primera epístola. Bueno, el epistolario el epistolario de Jan Alain. Y ahora, más bien, vamos a cambiar esta palabra del principio, vamos a decir mala suerte en este tramo de su vida. Y ahora, claro, está el magnicidio de Haití, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Esperamos que se nos integre Fernando, que se nos va a integrar para que hagamos un abanico más amplio de ideas, porque ese es un caso, es un país que hay que verlo y hay que, de verdad, interpretar todo lo que ha ocurrido desde siempre y por qué las cosas son como son y por qué la coyuntura se da y ha devenido en lo que hasta este momento. Pero el Jan Alain se lo tragó. Esos acontecimientos. El acontecimiento de la muerte del presidente. Por supuesto, la muerte de un presidente es noticia principal en todas partes del mundo, no importa la circunstancia ni el tipo de gobierno. ¿Mataron un presidente? Mataron un presidente y eso es información, eso es noticia. Y pocos desconocen incluso de esa carta con la misma perorata de antes, de los maltratos. De los maltratos tan esgrimidos y tan llevados ahora en esta coyuntura. Mira, yo lo que creo, Ivonne, es que el karma de la gente, tú al final cosechas lo que siembras. Cierto. Sembraste bien, tú vas a cosechar tempestad. Y ese señorito, cuando llegaron al poder era un señorito. Como un princeso. Cogió la Procuraduría General de la República, como hemos dicho, la representación más alta de la sociedad, para hacer todas esas diabluras por las cuales le están acusando. Pero yo quiero aprovechar estos minutos antes que se integre Fernando. Tú sabes que a veces hay políticos que trascienden porque penetran los sentimientos de una parte de un pueblo, los forjadores de patria, a veces un juez, un buen jefe de policía, gente que combaten el crimen como Elliot Ness, etcétera, y se hacen leyendas, se hacen historia. Y yo quiero aprovechar este programa de hoy para hablar no a la amiga, a la Procuradora General de la República, como Procuradora General de la República. La magistrada Germán tiene un legado, pocas veces tú construyes un legado en vida, ella lo ha construido en el ámbito de la justicia, por eso te hablé de esas gente que trascienden en la política, que trascienden en la investigación del crimen, que trascienden en la construcción de patria. Doña Miriam, todo el que la conoce desde que empezó en la Fiscalía del Distrito Nacional como ayudante, fue escalando, jueza de primera instancia, jueza de corte, jueza de Suprema, hasta que a Jan Alain le dio la gana de intentar que ella terminara su carrera política, su carrera jurídica, como jueza de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos podían competir con doña Miriam para que fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Le correspondía por prestigio, por tiempo, por edad, le correspondía a doña Miriam. La quitaron. Y doña Miriam, esas cosas de la vida, el azar, como tú decías ahorita, cae a la Procuraduría General de la República, lo más lejos que tuvieron quienes atropellaron a esa mujer, que ella iba a caer en el lugar donde se representa la verdadera justicia, porque el fiscal te tranca, te quita tu patrimonio, te divide la familia, es una especie de Dios en la tierra, pero esa mujer es tan alta que se ha inhibido en todos los procesos donde hay gente que la lastimaron, que la insultaron,
donde hay amigos de ellos, porque los jueces tienen amigos. Claro. Y cuando el juez es decente, si va a procesar a un amigo, dice, miren, yo no puedo. Como fue el caso de Víctor Díaz ¿Cómo Rúa, hizo con por Víctor Díaz ejemplo. Rúa? Claro. Ella dijo, es mi amigo, yo me inhibo. Ese es un perfecto derecho que tiene un juez. Es muy ético. ¿Por qué hoy, empezando el programa, apelo a doña Miriam? Porque usted construyó un legado que ya no es suyo, magistrada Procurador General de la República, ni de su familia. Usted construyó un legado en el ámbito de la justicia que pertenece ya a la historia de la justicia dominicana. Y yo sé de las presiones que a usted le están mandando. Incluso sé los nombres de los funcionarios que a usted la han visitado. Por la razón que sea, doña Miriam, nosotros hemos sido un defensor suyo. No peinábamos una cana todavía, porque cuando empezamos a ejercer, que íbamos a la octava cámara donde usted era jueza, usted además de jueza era maestra de los jóvenes abogados. Es decir, yo la conozco de hace 40 años posiblemente. Pero yo sé las presiones que están bajando y sé los manotazos que están dando en algunos escritorios de algunos ministros que se creen que son superministros. Y ese legado que usted ha construido, que no es suyo, que no es de su familia, que es del país. Correcto. Tenemos que protegerlo por encima de todo. Y yo sé que usted tiene carácter. De su bonomía nadie duda. Pero hay momentos en la vida que uno tiene que tomar decisiones. Si usted tiene que menguar la decisión que usted tiene, apártese. Apártese, pero usted no tiene derecho a dañar ese legado que usted ha construido para la historia jurídica de este país. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Y usted sabe lo que significa para mí tener que hablar en estos términos para usted. Pero usted me conoce muy bien. Usted me conoce muy bien. Y usted sabe que yo cuando tomo un tema ni pido ni doy cuartel. Y a usted le pido encarecidamente. Si las presiones le van a enfermar, si usted entiende que puede dañar el legado que ya usted nos regaló a los dominicanos, apártese y termine con toda la dignidad que le caracteriza a usted. Lo grande es que yo no dudo en absoluto que esa sería Miriam Germán. De verdad, no dudo en absoluto. Mira, hablando de todo eso, y suscribo muy bien lo que dices, Ramón Emilio, ciertamente, pero no tengo ni una mícara de duda de que con Miriam Germán va a ocurrir exactamente eso. Eso que no es usual en los funcionarios. Si hubiese sido usual, probablemente nosotros no estuviéramos en la antesala del sometimiento, por ejemplo, con el operativo Caracol de los miembros de la Cámara de Cuentas saliente, que cuando fueron interpelados ante el Senado de la República, con todo el desparpajo, dijeron que simplemente estaban imposibilitados de hacer su trabajo porque se lo impedían, porque habían intereses, y cuando se le interpeló fue para que diera cuentas de cómo el partido oficial en ese momento había utilizado los recursos que nosotros les proveemos. Y hacía, a propósito de todo esto, unas acotaciones interesantes. El abogado José Alberto Ortiz, que fue el que fue a depositar ante el PETCA este expediente la semana pasada, del que hemos conversado sobre el accionar de los abogados, respecto al caso de Julio Curi, Cámara de Cuentas, las contrataciones parecen ilegales porque no se estaba sometiendo, y lo había dicho el Ministerio Público, a Cámara de Cuentas, sino a sus miembros, y como tal, con todo el derecho que le asiste de proveerse de los profesionales del derecho necesario para tu defensa, no es menos cierto que tenía que hacerlo con sus recursos, pero hablando de ese tema, hacía unas acotaciones interesantes. Dice, mira, la verdad que la verdadera caja de Pandora y la compuerta para abrir muchos casos aquí está en el conocimiento del caso Caracol. Porque ahí de lo que estamos hablando es de una serie de auditorías maquilladas, muchas de ellas que no es solo la de... Era benigna a veces, porque claro, el maquillaje lo usa uno hasta para venir a la televisión. Adulterada. Vamos a decir adulterada, ¿verdad? Adulterada. Exacto, así dicen ustedes los abogados y es lo Sí. correcto, adulterada, que no es solo el caso, por ejemplo, de Punta Catalina, de la que hemos escuchado a Guido muchas veces decir que hay una y otra, la que es real y la que fue adulterada, pero como ese caso hay una serie de auditorías adulteradas que van desde
la auditoría al Ayuntamiento Santo Domingo Este con Alfredo Martínez, el Cañero a la cabeza. Auditorías que tienen que ver con la propia Punta Catalina y con una serie de instituciones. Con el Secretariado Administrativo con el, de la Presidencia, con el caso de las visitas sorpresa para los que están esperando en la bajadita y a ver si se le borra esa sonrisa burlona de siempre del ex secretario, del ex ministro de la Presidencia, el señor Peralta, José Ramón Peralta. José Ramón Peralta, a quien se vincula todo eso. También de cómo se utilizaron los recursos del 911 y que eso involucra al señor Gustavo Montalvo y su gestión en esas auditorías maquilladas. Y ciertamente tenía mucha razón de cómo eso será, cómo va a abrir la compuerta para el conocimiento de muchos casos. Pero además, reflexionando nosotros un poco con algunos casos con el que usted tiene un caso interesante, yo tengo otro, para hacer advertencias precisamente a los ministros de esta gestión. Y viendo todo lo que pasó en la Procuraduría General de la República y todo el entramado de este expediente de Medusa que tiene que ver con cómo operaba la Procuraduría, el procurador, ahí han salido cosas increíbles. Y yo me pregunto, Ramón Emilio, por experiencia en mi vida de reportera, de la que nunca me voy a desvincular, yo voy a ser reportera mi vida entera, que cubrí fuentes importantes para prensa escrita, Periódico Hoy fue donde tuve una más larga estadía. ¿Dónde estaban los periodistas? ¿Estaban limitados nada más a cubrir las notas de prensa que muy orondo, Yanalán, como un dictador, llegó cuando... Van a pensar que tú y yo nos combinamos, pero yo iba a interrumpirte para decirte, Ivonne, con tu experiencia de reportera, ¿qué te hace pensar? ¿Por qué Yanalán está escogiendo los medios de comunicación para el proceso y no la justicia? Si él fue Procurador General de la República, ahora ya comienzo a entender cuando tú das la explicación. Claro. No habíamos hablado de esto, para que lo sepas. Así es. Entonces, yo digo, ¿dónde estaban esos periodistas? ¿Dónde estaban los que cubren la fuente? Porque tú siempre tienes un 2% de posibilidades de hacer un trabajo decente, mucho más allá de los intereses que se mueven a nivel corporativo en los medios de comunicación, que siempre ha sido así, cada vez más dañados, más permeados, hay que decirlo, por toda la corrupción. No todos, ni no todos tampoco los ejecutivos de medios. Pero, ¿cómo tú te puedes limitar como periodista de fuente a solamente reproducir y repetir una nota de prensa, que era lo que ocurría en Procuraduría, porque el señor hacía unas ruedas de prensa y nadie podía preguntarle? No aceptaba pregunta. Eso que han salido a salir tanta podredumbre. ¿Dónde estaban los periodistas que no se daban cuenta? Y déjame decirte, yo tengo que recordar una experiencia parecida conmigo, cubriendo, por ejemplo, la fuente de salud en salud pública, una fuente muy rica, donde ahí tú tienes denuncias todos los días, muy políticas. O sea, una rueda de prensa semanal que hacía el entonces secretario en ese momento de Salud Pública. Pero además de eso, tú vas a los hospitales y tú encuentras esa información que no te dicen. Siempre hay noticias. Siempre hay noticias. Y hay cosas que son muy obvias, que el olfato periodístico de reportero te lo dice. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde se permeó también la función y la responsabilidad de esos periodistas? ¿Cuál era? De la prensa. Óyeme, ¿cuál era la empalizada de esos periodistas para la autocensura o para la censura dirigida? Y tengo que hacer una crítica a los periodistas que cubren fuentes, porque no es posible que todo lo que ocurrió ahí... No se enteraron nunca de lo que pasó en Procuraduría Nadie se General pudo enterar de lo que ocurría. Tal vez por eso es que Yanalán entonces está pretendiendo mediatizar el proceso cuando él sabe que es lo que debe defenderse. Claro, pero con tanta mala suerte que se lo tragó entonces el magnicidio de Haití. Llegó Fernando, vamos a hacer la pausa, vamos a venir porque a propósito de Haití hay mucho que decir, pero además tenemos que contar y advertir sobre dos posibles situaciones que debe investigar el compras y contrataciones. Correcto. Ya usted hablaba del caso de educación, y yo le quiero agregar el plan social de la presidencia, para que investiguen algunas compras que se han hecho y se han hecho en esta gestión, y de plano decirle a los funcionarios de esta gestión que ni se crean que nos vamos a entretener solo con los casos del pasado, que son muchos y que son gruesos, y que a cualquiera espantan, pero no al límite de no permitirnos ver para que se lo que ellos podrían hacer también en esta gestión. Para que se siente el precedente para lo de antes, los actuales y los que vendrán. Así es. Así de simple. Así si queremos seguir viviendo en democracia. Vamos a la pausa, pero venimos de una vez.
Bueno, pues aquí estamos, señores, y ya sí se integra Fernando, un poquito tarde, pero qué bueno, llegó justo a tiempo para el tema que vamos a tratar. Fernando, ¿cómo estás? Que somos esclavos de la academia, ¿verdad? Sí. Así es. Un diplomado ahí. El pluriempleo y demás, sí. ¿no? hay forma. Sobre todo de eso que somos esclavos del pluriempleo. Sí, porque no hay forma aquí decente de sobrevivir si no es así. Lamentablemente no debería de ser Tú así. dijiste el apellido correcto, formas decentes. Exacto, así es. Pero vamos a ver. Bueno, y a eso es que se resisten muchos y entonces terminan siendo incoherentes. Por cierto, Ramón Emilio, me hablabas del caso del Ministerio, del MINERT, ¿no? Y algunas revisiones que se está haciendo desde compras y contrataciones, Mira, que son ¿tú interesantes. sabes en qué cámara podemos coger este titular, por favor? Para que vale. Miren. Este es el Diario Libre del martes 6 de julio. Miren este titular. Lo tenemos aquí, perfecto. MINER deberá adjudicar de nuevo los equipos licitados de urgencia. Compras y contrataciones anuló, mírenlo en negrita ahí, anuló la adjudicación de al menos 45 de 56 lotes contratados por la institución. El proceso para la compra de 752,000 netbook, laptops y tablets para la escuela pública terminó en diciembre del 2020. Cuando se busca el reportaje, están los números de la resolución que dictaron para anular 45 de 56. Al día siguiente, el mismo periódico Diario Libre sale este espacio de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Las resoluciones no anulan el procedimiento de urgencia, sino dictamina reevaluar algunos lotes adjudicados. Pero como decía Ivonne hoy, para mala suerte de ellos, en la misma prensa, miren este último titular para no cansarle. Empresas atentas a paso MINER por anulación de lotes adjudicados. Ellos tienen la resolución que anuló 45 de las 56 licitaciones que hicieron. Y yo quiero, así como le pedí a Miriam, yo quiero pedirle al presidente de la República, que el presidente habló de que aquí nadie está por encima de la ley ni por encima de la Constitución. Incluso dijo más, ni yo mismo que soy el presidente. Pero de manera extraña, algunos funcionarios están visitando Procuraduría para pedir clemencia por algunas cosas que parece están pasando ya en la administración de nuestro gobierno. Yo quiero decirle al presidente que se mantenga al margen de todas esas cosas, que deje que la justicia actúe. El que es inocente saldrá inocente, es más, sale fortalecido. Al que le hacen un proceso y puede demostrar que es inocente, se crece ante la nación. Pero ya funcionarios de cierto nivel, no, de primer orden del gobierno, visitando Procuraduría, podría entonces meter un sabor amargo y va a arreciar el debate sobre la corrupción en el país. De manera pues que esto, que sepan que le estamos dando seguimiento, como decía Ivonne ahorita, que la prensa, la gran prensa se descuidó en procesos grandísimos que hubieron en el pasado, y por eso hicieron los ministros lo que les dio la gana. Recuerden que hemos sostenido que el país cambió. Marcha Verde, Plaza de la Bandera, ¿cómo se llama lo que dirige Fernando en la UAS? El Observatorio de Políticas Públicas. Hay gente que está dispuesto a colaborar con la justicia, con el gobierno, pero también con la verdad. De manera pues que sepan que le vamos a dar seguimiento a este expediente. Estamos hablando de 12,000 millones de pesos. Y de plano, que entiendan entonces algunos funcionarios que parece que no están acostumbrados y a partir de ese cambio que usted plantea respecto al país que cambió, no necesariamente los partidos y las formas de gobernar, han querido seguir reivindicando todo eso, pero la gente no está en eso. Entonces hay algunos funcionarios que tienen que entender que una cosa son ellos como servidores públicos y otra cosa son ellos como empresarios, y me refiero con su nombre y apellido al señor Lisandro Macarrulla, porque a mí no me pareció pertinente, primero la respuesta que daba respecto al caso del que se estaría vinculando a empresas suyas o no, pero de su familia, tengo entendido, y los anuncios posteriores de sometimientos a personas que a través de las redes, sobre todo de Twitter, se han hecho referencias y demás. Hay que entender que usted como servidor público y como persona vinculada al gobierno está sujeto a muchas cosas y que tienen que manejarse con transparencia, y un ejercicio de humildad es simplemente usted poner a disposición, ¿no?, de ese ejercicio de transparencia, bueno, pues todo el manejo de ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de delitos de prensa y difamación. Para el funcionario público no hay difamación.
ni hay injuria. Tiene que aguantar los debates por más duros. Te estoy utilizando palabras de la Corte Interamericana. No hay difamación. Que está libre de sospecha. Ya. La Corte. Exactamente, entonces ¿Pero eso, cuándo fue que eso Lisandro dijo eso? ¿Fue después del proceso dijo que abierto? el sometimiento. Sí, no, que dijo que iba a someter a... hace par de días. Claro, eso hace 2 anunció días. hace Después de la, dos después días. del comunicado, después Pero- de la declaración pública donde habla de que a eso tiene De todo menos de lo que debió hablar. políticos y no sé cuántos. Yo Pero hay cosas que se han estado planteando con mucho tiempo antes de la apertura de proceso o de iniciativas para la apertura del proceso sobre Lisandro Macarrulla. Por ejemplo, desde que el presidente de la República lo nombró como jefe del gabinete eléctrico, él sabe, él es especialista en cuestiones eléctricas. no. Que yo sepa. No, él sí es un dueño de negocios o representante de poderosos dueños de negocios en la cuestión eléctrica. Y en condiciones de tales participó en todo el proceso de discusión del pacto eléctrico. Lo que se está diciendo, parte de lo que se está diciendo ahora, lo empezamos a denunciar que mucha de la gente que estuvimos participando del proceso de discusión del pacto eléctrico, Pero no ¿y le por qué hicieron no, caso. ¿por qué no nos sometió a la justicia en ese tiempo? Porque de eso ni hablaba. ¿Por qué no hablaba? Porque él pensaba que el tema de la impunidad se iba a reinstalar en el país. Exacto, eso es así. Él pensaba eso, y como él pensaba eso, se quedó calladito para que la cosa Y pasara. si no el Fernando. tema de la impunidad, por lo menos esa indiferencia, que yo ahorita me refería a la gran prensa, pero que eso toca muchos estamentos, ¿no? De la gente o de algunos sectores que simplemente ven para otro lado. Se hacen los suecos. Se hacen los suecos frente a cosas que no les interesa. Entonces, no es lo mismo. Y ya ahora él es un funcionario, no cualquier funcionario. Yo decíamos la tercera persona con más importante en el entramado del poder, vicepresidente, presidente y el ministro, el jefe de todos los ministros. Además, Él- que no él es es de el la jefe. presidencia, es un superministro porque tiene funciones él es- adicionales como Como esa jefe del, del gabinete. del sector eléctrico, que eso no tiene. Pero además es el Él jefe es de un todos los superministro, la ministros, verdad. es así, ¿verdad? Todo Juan pasa Emilio, por ahí. Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Entonces, usted, Antes de llegar donde el presidente debe pasar. entonces lamentablemente, Hasta Paliza, que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Claro. de hecho está por debajo de lo que implica algo que hemos sostenido acá, es que en la estructuración del gobierno a propósito de lo que fue el resultado electoral y de lo que fue la composición del frente que llevó al presidente Abinader al solio presidencial, esa repartición condujo de hecho a que no fuese el PRM como tal que estuviese gestionando la cuestión política y de gobierno, sino un grupo de sectores fundamentalmente compuesto por litorales y sectores del área del alto empresariado de este país, que son los que cortan el bacalao, como dice la gente, ahora actualmente, y él es la figura más señera de ese grupo, no es el único, y Claro. eso se va a ver. exacto, entonces, Pero aquí me imploraba el Papa Francisco casi molestosamente. Fernando, si te gusta tanto el dinero, si te gusta tanto el lujo, entonces no te por vincules favor, a la no te metas a la política. ni a las Tampoco funciones al públicas. seminario, como decía el Papa Francisco, para mencionarlo. Haga Quédate negocio. en tu empresa y haz negocio lícito y Y- gana y- todo el dinero y que a- Y quieras. hágalo. mucho menos a las funciones públicas. Por Dios. Vamos. Y hágalo conforme la ley. Conforme la ley. Punto. Si lo va a hacer, entonces sea más humilde, porque yo creo que ahí le faltó una dosis de humildad al ministro Macarrulla. Sí, ¿sabes que yo- Cuando la arrogancia la del reacción, poder. claro, yo no cuando opino se- lo mismo, no. Yo, honestamente, yo no sentí ni arrogancia ni ejercicio de poder puro y simple. Lo que yo sentí fue una gran defensiva. Y la procura. No, yo me estoy refiriendo... Una petición Perdóname, Fernando. evasiva de Yo me refiero a la arrogancia en el sentido de que, y voy a someter a quienes se refirieron a tal cual. Eso es una actitud Que arrogante. lo piense bien, porque ¿Eh? que en esos juicios Ok. se pide de todo. Ah, no, y entonces, Ah, sí. entonces a quien hay que Sí, negarle, todo. a quien hay que negarle las pruebas, los testimonios, las auditorías, las declaraciones, las firmas, los documentos, las recomendaciones, es a un juez. Claro que lo Y aquí la pava no pone donde No ponía pone ya. donde- eso es lo que hay que estar claro. Y no por algunos jueces, e incluso no por algunos fiscales, porque si alguien filtró las cosas que está haciendo la propia Procuraduría para que Jean Alain, por ejemplo, arrancara de primero, son gente que están vinculadas al aparato. Y todo el mundo sabe aquí cómo se nombran fiscales, por ejemplo, pero aquí todo el mundo conoce también
cuáles son los contubernios que hay entre empresarios y empresarios y entre funcionarios y funcionarios de este incluso y de pasados gobiernos. Pero mira, en la declaración pública que hace el señor Macarrulla, a mí me parece que más que defensiva es evasiva. Eso es. Yo creo que está evadiendo. Bueno, mucho, Fernando habla de referirse. defensiva. Sí, habla. porque está procurando, primero, que de la cosa no se hable, y segundo, que venga un tercer interviniente. Y ese tercer interviniente pensó el que podía ser el presidente de la República, y por suerte en el discurso hay una seña clara del presidente de mantener su posición de alguna distancia. Y él lo dijo, caiga quien caiga. Punto. Entonces si él dijo, caiga quien caiga. No, espérate, que eso lo dijo Danilo, no te confundas. No, el presidente. No, el presidente. Porque me asusta, yo cada vez que hago una referencia me preocupa, me asusta. Bueno, él no le importa. Eso lo dijo Jan Alain. Sí, pero Ivonne es terrible, pero Fernando tiene razón. Sí, no, claro. Pero además tú buscas y dices, Lisandro Macarrulla, ¿con quién es que está ligado en el expediente de corrupción? Con Jan Alain. ¿Y Jan Alain de qué funcionario, de qué gobierno era? De Danilo. Es lo que yo acabo de decir. Claro. El vínculo entre viejos funcionarios corruptos y empresarios o actuales funcionarios tipo Lisandro Macarrulla explican precisamente que la maquinaria de la corrupción que aquí se ha construido durante 20 años necesita ser desmontada. Presidente, por autoridades políticas de la nación responsables y además bien conectadas y suficientemente conectadas con el pueblo de este país. El funcionario público, incluyendo el presidente Abinader, que no sea capaz de mantener sintonía con eso, sabe que está terminando políticamente ahora de muy mala manera. El presidente, en la entrevista que le dio a Buchi y a Alicia, le dijeron que el funcionario de su gobierno, dijo el presidente, que cometa actos de corrupción es porque es un corrupto patológico, porque sabe que no iba a haber No va a tener asidero. lenidad ni impunidad para ningún funcionario de ningún Entonces gobierno. nadie tiene Entonces, lo que me está oportunidad de pedir preocupando- cacao para Lisandro Lo que Macarrulla está ahora. preocupando, Fernando, es los funcionarios del nivel que están bajando a Procuraduría. Y por eso que tú una vez llegado hice una apelación a doña Miriam. Pero además aquí no lo que estamos hablando es de Que ha sido transparencia. reiteradamente clara. Incluso lo hizo a propósito de toda la última situación que se dio después de su Nosotros lo visita sabemos. a la Procuradora General de la República. Además, ya no tiene que visitar a la Procuradora. pero, Fernando, Hay una tradición ética ahí. Punto. Claro, Ramón Emilio Fernández, pero aquí además nadie está haciendo acusaciones. Aquí lo que estamos diciendo es que no hayan más rullas en las acciones como hubo en el pasado y que haya transparencia. Entonces, de eso es de lo que se trata. Tú no puedes ofenderte por No se decir debe- que como servidor público las cosas estén claras, porque nosotros no podemos decir que hasta que se demuestre lo contrario, que esos contratos y esas licitaciones fueron amañadas. Bueno, eso se está investigando. Eso lo va a Lo que mí me determinar la preocupa, justicia. Ivonne, lo que a mí me preocupa es que el principio de inocencia que está consagrado en la Constitución de la República se rompió para Faña, se rompió para Kimberly, se rompió para el viceministro del Interior, se rompió para el director de aduana de Santiago. Para toda esa gente se rompió el principio. Que fueron desvinculados de las funciones públicas hasta Automáticamente tanto se fueron aclare lo desvinculados. otro. Eso debe aplicar para todo, como a las monjitas, ¿verdad? O sea, para todo. Es que Mira, todos. incluso yo pienso que ahora hay oportunidad para que todos los funcionarios y los poderes públicos que tienen que intervenir en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, no cojan presión. No hay que coger presión ahora. Por ejemplo, así es. así como se es capaz de hacer lo que tú acabas de leer con los contratos entregados o dispuestos desde el Ministerio de Educación del país, es posible hacer con otra cosa, y yo lo digo, por ejemplo, el sector eléctrico. ¿Cuántos contratos demostrados públicamente han sido entregados no solo grado a grado, sino contratos de todo el dinero del mundo? Además, que contarlo cuesta mucho tiempo. Contratos que fueron criticados incluso en el pasado reciente. Por las mismas autoridades por que las lo están mismas entregando. autoridades, Lo están entregando. exactamente. Entonces, yo increíble. creo que, aunque lo hayan hecho autoridades actuales, también compras y suministros, compra y contratación del Estado tienen que intervenir en eso. Claro que sí. Ojo, Y no y coger aquí parte. está absolutamente claro que si para los casos generales, y tú eres abogado, el rumor público debe mover la acción pública o mueve la acción pública,
Después que las cosas están hasta formalizadas, aquí no hay que esperar mucho tiempo para tomar decisiones. No se puede seguir dando tiempo para que los corruptos ordenen las cosas. Y yo lo digo a propósito, con eso hasta me paro ahí, con el tema de la Cámara de Cuentas. Lo que no necesitamos aquí ahora es que se dé tiempo para que haya oportunidad de que vuelvan a borrar pruebas. Que vuelvan, y que vuelvan, como fue que usted o dijo, que sigan no maquillar, desapareciendo como fue que pruebas. usted dijo ahorita, Ramón Emilio, no es maquillar las auditorías. Es adulterar. Es adulterar, Adulterarlas. porque lo que hay ahí, precisamente con todo ese expediente, es la adulteración de auditorías. De todas, de las que se hicieron, de las pocas que se llegaron a hacer, están adulteradas. En esa Cámara de Cuentas, hasta mucha gente honesta tiene que estar preocupada de presionar para que se ande rápido, para que no los embarre el gigantesco desastre. Porque esa va a ser la verdadera caja de Pandora cuando se conozca aquí el expediente del Caracol. Pues vamos a dejarle en este aspecto, para que sepan, y recomendarle que lean el artículo 146 de la Constitución, que dice que serán perseguidos penalmente todo funcionario que provea ventaja a sus relacionados, familiares, asociados, allegados. Sumamente claro. La Constitución, esa Constitución del 10 tiene aspecto interesantísimo. ¿Y cuál es el principal aspecto que tiene Fernando Eibón? Antes, el que acusaba a Fernando en justicia si era funcionario tenía que probarle a Fernando. Si Fernando es funcionario y declaró que tiene 50 millones de pesos y yo lo acuso, tiene ahora Fernando constitucionalmente que demostrarme de dónde obtuvo esos 50 millones. La inversión del fardo de la prueba. La inversión del fardo de la prueba. Exacto, así es. Entonces que cojan el 146 y pónganlo en su almohada todos los días. Y que no temblemos ahora y que no nos preocupemos ahora porque se ralenticen incluso algunos procesos en la administración pública. Porque ciertamente los funcionarios honestos ahora, si lo pensaban bien, ahora piensan y tiembla el lápiz para firmar cosas para evitar ser metido en trampas de ese tipo. Que agoten el procedimiento que manda la ley. Así es, y punto. No importa que haya que esperar. Y ahí está resuelto el problema, señores, definitivamente. Hay que hablar de Haití, pero vamos a hacerlo después de esta pausa porque la verdad es que la situación está bastante complicada. Parece que sigue poniéndose más difícil. Más difícil. Y el presidente dijo, y lo que pasa en Haití impacta la República Dominicana, y es verdad. Sí, pero ya lo habíamos dicho acá, que era uno de los elementos que aquí no se quería analizar con cuidado para ver la coyuntura dominicana. Me ha costado analizarlo contigo particularmente, Ramón. ¿Por qué? Porque efectivamente la realidad y la vida haitiana está ahí, hasta se vincula el territorio nacional para el paso. Vamos a la pausa para que alcancemos un poco a verlo hasta donde nos dé el tiempo. Señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes y por supuesto el tema haitiano. Nada más que yo le voy a decir, esta discusión que teníamos fuera del aire es bastante interesante, pero ese país que la gente dice pobre, el más pobre del hemisferio, y siempre hemos dicho el más empobrecido del hemisferio, y hay una deuda histórica que la gente desconoce o que no quiere ver respecto al caso de Haití. ¿Qué está pagando Haití? ¿Qué le están cobrando a Haití esas grandes naciones? No es ese país, vuelvo al tema, azaroso, dicen algunos. Eso es un país que es un país que no es un país. Y la verdad es que es distinto. Yo quiero que la realidad haitiana. Yo quiero proponerle a ustedes dos, y a Apolinar para el tema de la economía, por ejemplo, que analicemos mañana el tema del impacto de la realidad y la coyuntura particular haitiana hoy tras la muerte del presidente Jovenel Moïse y la relación de fuerzas internas que queda en Haití, sobre todo a partir, bueno, con Haití incluso en Cuba. Está en Cuba. Se fue por problemas de COVID, por problemas de salud, pero que analicemos a partir de eso los 2-3 ejes económicos principales de Haití, las 3 fuerzas sociales y políticas que están confrontadas en la calle durante 3 años y el tipo de cuestionamiento que condujo a una situación de acorralamiento total al presidente Jovenel Moïse y su grupo, que es un grupo de la parte norte, es un grupo del área de Cabo Haitiano. Y estamos hablando que no es la parte más empobrecida de Haití, ¿no? Y los movimientos de base articulados políticamente frente a esa mafia que está instalada y que controla la bahía de Gonaïves, a la que están articulados grupos capitalistas dominicanos, incluso las mafias corruptas dominicanas, el negocio que hicieron. Grupos capitalistas no solo dominicanos. No, pero yo digo que a la que están vinculadas también, claro que no.
Pero en el caso de República Dominicana, como nos vivimos quejando permanentemente de que nosotros no podemos cargar con Haití, nosotros hemos hecho todo por Haití, nosotros nos hemos beneficiado también, el sector empresarial se han beneficiado pero también no de la eso, situación tienen igual que esa burguesía. Aclara eso bien, no bien nosotros. Exacto, pero Aquí vivimos diciendo el país, claro. Aquí hay áreas de la capital claro, que usted puede identificar, que no son la pequeña Haití de ahí de la Avenida Mella y del Mercado Modelo, ¿no? No es la pequeña Haití esa de la pobrecía haitiana que viene a buscar comida y a llevar y a hacer negocios. No, áreas incluso exquisitas de la capital, muy especiales de la capital, con implantes y con núcleos establecidos del poder haitiano desde los tiempos de las dictaduras militares, que están en algunos puntos incluso montañosos y en puntos del este del país. Aquí hemos tenido periodos de gobierno que en una noche le pasan 8, 10, 12 mil haitianos como esclavos a grandes emporios dominicanos, como esclavos, por órdenes presidenciales se lo pasan de manera ilegal. Pero lo que dejan en la conciencia colectiva es de que esos haitianos vienen a invadir la isla. ¿Y cómo se está diseñando el problema de la isla? Porque yo sé que de eso se refugian incluso los antihaitianos para hablar del tema, pero hay fenómenos que son reales de crecimiento. Si examinamos y estudiamos lo que pasa en la frontera norte, lo que pasa en la parte norte de Haití, la instalación de una universidad en Limonare para que no la usaran nunca, precisamente en la cola de uno de los yacimientos auríferos sulfurosos más grandes del planeta. De la que aportó Leonel Fernández. Sí, Te iba a preguntar, cómo maneja bien el tema precisamente. ¿Tiene Haití yacimientos mineros importantes? No, te voy a decir más, mira, no solo tiene yacimientos importantes. Uno de los principales yacimientos identificados de oro del planeta está en la frontera dominico-haitiana. La parte norte corresponde a lo que se llama la concesión Neita. Estamos hablando de que de Dajabón, a la altura de Dajabón. Exacto. Y del lado haitiano se llama La Miel. Al final de esa... Yo no creía, y te hice la pregunta, como sé que manejas muy bien el tema. Yo tuve un cliente norteamericano, tenía un amigo alemán que venía cada cierto tiempo, y un día en mi oficina yo lo invité a almorzar, salimos, y el alemán dijo que en Haití nosotros teníamos yacimientos mineros, que nos daba para desarrollar América Latina y sobraba dinero. Esa franja de la isla, Haití, República Dominicana, ahí en la frontera, ha sido visitada por los últimos 3 presidentes norteamericanos. Tienen intereses económicos directos, 2 de ellos. Ya. Hablando de los Clinton y hablando de los... Y te voy a decir... Y hay un sector económico de aquí empresarial que también... Está articulado a eso. ¿Por qué la zona franca la quieren hacer en esa franja y no la llevan a Haití, por ejemplo? No, hay zona franca en Haití. De aquí, de República Dominicana. No, sí, también. Claro, un Juana Méndez. Por eso lo buscamos. Eso está asociado. Mira, eso salió en grande cuando lo adquirimos, y el problema de la frontera y el problema de la interrupción del camión de droga que iba para Santiago de los Caballeros. ¿No se acuerdan ustedes? Claro, entonces, sí, claro. Pero no solo eso, mira, la frontera... Nunca llegó. Nunca llegó. Imposible olvidarlo porque... No lo dejaron llegar por aquí en complicado. Imposible olvidarlo porque ahí todo el mundo sabía para dónde iba, pero nadie lo dijo. Se quedó en intersectación. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere referir. Exacto. Pero mira, las fronteras haitianas están legalmente entregadas por el difunto presidente Jovenel Moïse a una empresa internacional que es propiedad de la Mossad israelí. Y la frontera, legalmente, la frontera de aire, mar y tierra la controla una empresa privada. ¿En qué época de su presidencia? Ahora al final. Al final no, en el periodo medio de su yo puedo traer la información. Por eso yo quiero plantear que discutamos el tema haitiano y su impacto en la República Dominicana, porque quien ha dicho que impacta de manera muy especial fue el presidente en el discurso de anoche. Entonces, yo creo... Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que nosotros debemos comprometernos entonces a mañana. Fernando, ya te comprometiste para nosotros ver el tema. Se incorporaría también Apolinar y yo creo que podríamos hacer un programa bastante enriquecedor de 1 hora y mañana, desde ahora, nosotros convidamos con alguna documentación. Con alguna documentación. Para hablar por sus nombres incluso de los grupos haitianos y de los convenios que tienen con grupos económicos dominicanos. Eso es interesantísimo verlo. Claro. Lo que pasó con el dinero de Petrocaribe en Haití. ¿Qué cantidad de ese dinero llegó
a la República Dominicana. Todavía eso está en discusión los y no se alimentos sabe incluyendo. Oye, y no se sabe dónde fue a parar. Y como yo tengo allá a los chicos que me están haciendo señas que debemos irnos, vamos a decirles que este y todos los programas, que los busquen por favor en el canal de YouTube Punto Crítico, está ahí. Así es que ustedes van a Punto Crítico y pueden verlo. Y mañana el tema haitiano. Vamos a hablar del y tema la semana haitiano. que viene tendremos un amigo de Fernando y mío. Pero O sea, digo, que tú crees que no es amigo mío tampoco. No, pero yo no sé, yo sé que ¿pero cuál amigo es ese? Pero él está hablando del doctor. El doctor Julio El doctor Jacín, Julio lo vamos a traer la Jacín. semana A que viene. entrevistarlo aquí Sí, nosotros. Ah, él pero tiene ya- 40 años entrevistándonos a nosotros. Así es que mañana, mira, atento, vamos a tratar un poco de profundizar en lo que es la situación haitiana para muchos que de manera muy consciente retuercen el tema de verdad y lo quieren dividir en que eso es un problema de haitianos y antihaitianos. No es así, es más que eso, así es que gracias, nos reencontramos mañana.